Tell me what you really like. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo los trata este calor? Noche de martes y soy Gaby Arese y junto con vos abrimos el capítulo número 30 del programa de la primera temporada de El Espejo. Un programa hecho para reflejarse, para mirarse. Un programa hecho un ratito en el aire para pensar y para pensarse. Y hoy, como hace tanto calor y está muy cómodo recostarse en el sillón con el aire acondicionado, los invito a parar un poco la rutina, los invito a descansar, a tirarse un ratito en el diván, ¿no? Y hacer como una introspección en el túnel del tiempo, ¿no? Conectarnos un poco con el pasado, con lo que es la evolución de la vida de las personas, ¿sí? Con cómo llegamos hoy a pensar lo que pensamos, a relacionarnos de la manera en que nos relacionamos, a tener la tecnología que tenemos, a buscar el sentido como lo buscamos. No fue siempre así. No. Y ustedes saben que en realidad nosotros desde acá siempre estamos tratando de pensar las emociones. Algo raro, ¿no? Porque siempre que pensamos esto lo pensamos como paralelo. O pensamos y lo representamos con el cerebro, o sentimos y lo representamos con el corazón. Pero, y para esto me voy a apoyar en las neurociencias, ustedes saben que hay una localización en el cerebro donde se da la confluencia entre la emoción y la razón. Así como los pulmones son como los que se da la confluencia entre el oxígeno y el hidrato de carbono, ¿no? Donde transformamos la sangre para que sea oxigenada. Así en el cerebro, en la parte frontal, en el lóbulo frontal, donde está la frente, está la localización donde se junta la emoción y la razón. Ahí es donde intento estimular esta zona para que podamos transformar las emociones en sentimientos y dirigirla. Porque el sentimiento es como la parte evolucionada de la emoción. ¿Para qué? ¿Para qué intento todos los martes arribar y llevarles un granito de arena para que puedan conocerse un poquito más y manejar un poquito más estas emociones? Para comprender. Comprender es una palabra que me fascina, mucho más que entender. Porque en la comprensión interviene justamente la emoción y la razón. En el entendimiento solamente interviene la razón. Pero quiero invitarlos a comprender, porque cuando uno comprende, no juzga. Cuando uno comprende, no se enoja. Es como si fuéramos en el colectivo y alguien nos pisa, pero esas pisadas que nos hacen doler y automáticamente nos hierve la sangre. Pero la persona se da vuelta y dice, uy, discúlpame, lo que pasa es que me zafé del caño y me fui contra vos y te pisé. Y automáticamente cuando uno comprendió la situación y recibió la explicación, la emoción se apaga, decrece. Entonces, esto es lo que intento hacer. Intento que comprendamos, que nos comprendamos más. A nosotros mismos, obviamente. ¿Por qué soy vulnerable? ¿Por qué determinados temas me sacan? ¿Por qué esto me hace bien? ¿Por qué no? Entonces, podemos modificar lo que tengamos que modificar para tener más calidad de vida y potenciar aquello que me gusta hacer. Y además de comprendernos a nosotros mismos, esta actitud de comprensión hace que mejoremos los vínculos, porque una actitud comprensiva es una actitud menos agresiva.
Y cuando uno es menos agresivo, lo que vuelve también es menos agresivo. O sea que en definitiva, esto que vamos a ver hoy nos ayuda también a ser más auténticos. Me encanta también esa palabra. Más auténtico con nuestros vínculos y en la convivencia. Nos ayuda también a armar el rompecabezas de la propia historia. Decía Freud que cuando uno intenta contar su vida, es como que la historiza, ¿no? La vuelve una historia, con capítulos. Y él lo decía con hacer terapia. Decía que cuando uno empezaba una terapia era como tomar un hilo y poner día a una, cada sesión, cada capítulo de la vida, cada circunstancia que va cerrando y va comprendiendo, los va poniendo dentro de la cadenita o dentro del hilo y se hacía un collar. Cuando terminaba de poner cada cuenta o cada capítulo como perlas en un collar, se lo podía poner porque era propietario de su propia historia. Conocía el porqué de cada cosa. Y esto más o menos es a lo que lo invito hoy a pensar. Piensen algo. Nosotros cuando nacemos, no nacemos a la nada. No tenemos que empezar a construir la rueda de vuelta, inventar el teléfono. No, nacemos ya con un desarrollo hecho. Aprendemos de los demás. Nacemos en una época determinada que nos influye y que nos determina en un punto, nos constituye en realidad. Disfrutamos de los adelantos tecnológicos, del pensamiento filosófico que haya en ese momento y también padecemos sus conflictos. Aprendemos de los demás. Me encanta eso. O sea que cuando nacemos en una época, todos escuchamos más o menos la misma música, ¿no? La música es muy importante, nos habla, nos identifica en lo que va transitando el mundo en ese momento. Leemos los mismos libros, nos vestimos parecidos. Vieron que cuando uno ve una persona y depende cómo esté vestida, sabe que era de la época del 900, si tenía traje o si tenía los pantalones anchos tipo Oxford o el Jopo, o tenía los leñadores y los nevados, o los pantalones de colores como los floggers. Siempre la vestimenta identifica momentos. También viven los mismos acontecimientos, la gente que vive en la misma época, si hay catástrofes, si hay movimientos sociales, usan la tecnología parecida y esto determina muchas veces la forma de vida y la forma de relacionarse. Tienen las mismas cosas permitidas y las mismas cosas prohibidas. Y cuando uno crece en esa época, o crece en la misma maceta, para llamarlo de alguna manera, es como que naturaliza las cosas. Lo que nos enseñaron de chico parecen que es la verdad. Y después uno se da cuenta que todo cambia, ¿no? Todo cambia. Y más cuando mira a los hijos o mira a las personas más jóvenes. O sea que las personas que nacieron en los mismos años tienen un patrón común. Estas personas constituyen una generación. O sea que tienen la misma edad, que vivieron y se criaron en la misma época, comparten valores, comparten comportamientos. ¿Y cuánto dura una generación? Una generación dura alrededor de 20 y 25 años, que es lo que tarda un ser humano en constituirse más o menos en un ser joven, en constituirse cerebralmente y madurativamente, biológicamente por lo menos. Entonces cada 25 años vemos que hay como un cambio de valores, un cambio de comportamiento y actitudes que nos va a determinar una forma de funcionar.
Y yo tomé 5 generaciones, nada más o menos, hay más, ¿no? Porque hace muchos años que el hombre está en la Tierra, pero más o menos para que tengamos una idea de la evolución que han tenido nuestros comportamientos. La gente que nació entre 1924 y 1939, que tiene entre 77 y 92 años, se llama la generación de transición. La gente que nació entre 1940 y 1960 se llaman baby boom, que tienen entre 56 y 76 años, más o menos. Después le sigue la generación X o la satelital, que son entre los 60, nacidos entre los 60 y los 80, que tienes entre 35 y 55 años. Después le siguen la generación Y, que son los millennials, que nacieron entre el 82 y el 99, que tienen más o menos 17 y 34 años. Y la generación, la última, la generación Z, o generación virtual o digital, que nacieron del 2000 en adelante, que tienen menos de 16 años. O sea que lo más divertido de todo esto es que conviven todos en la misma época actual. Todos los que nacieron desde 1900 y pico hasta los que nacieron en el 2018. Y que todos tienen conceptos diferentes y que fueron constituidos con conceptos diferentes. Y que por la plasticidad nos vamos adaptando. Y el objetivo de hoy es comprendernos un poquito para llevarnos mejor. Nos metemos un poquito dentro de cada una de las generaciones. Empezamos con la primera, la tradicionalista, los que nacieron antes del 45. Y se llamó también generación silenciosa. ¿Saben por qué? Porque eran muy estructurados y es como que se sometían mucho a lo que esperaban de ellos. ¿Cuál era el contexto general que tenían? Piensen, porque eso es muy importante. ¿Qué pasaba cuando estas personas se criaron? Había guerras mundiales. Estaba la Gran Depresión. En la Argentina había un autoritarismo. Estaban gobiernos conservadores. Si no me equivoco, fue la década infame, que le llaman, en Argentina. ¿Y cuáles eran los símbolos más importantes? Sinatra, Antonio Prieto, Rita Hayworth o Churchill. Estas personas nacieron con valores como el ahorro, que era la base de la fortuna, y el esfuerzo, porque muchos eran inmigrantes y venían dispuestos y totalmente concientizados. O sea que el esfuerzo y el sacrificio estaba elevado a una categoría de virtud. El respeto por la palabra, el respeto al médico, al maestro, a la policía. Estas personas que creían en la palabra de las instituciones tenían la austeridad también como un bien, no derrochaban. El lujo era tener muebles, auto, heladera. Piensen, proyéctense al 2018. Las cosas eran para toda la vida, entonces los muebles eran los mejores, las parejas eran para toda la vida, los trabajos eran para toda la vida. Los códigos eran la formalidad y los buenos modales. Acá sí que imperaba el que dirán. Y era la época de mi hijo el doctor. Había 2 o 3 profesiones y esas eran las más importantes. Médico, abogado y doctor. Me daría la sensación de que la gente de esta época vivía a través del desarrollo de sus hijos. Esperaban de los hijos, ¿no? Era como que el futuro era para ellos. No derrochaban, eran leales,
obedientes y tenía un alto compromiso. Había una clara determinación de lo que era una profesión, de lo que era un oficio. Era como, si eran profesionales, eran muy admirados. Había una clara determinación de lo que estaba bien y lo que había que hacer y lo que estaba mal y no había que hacer. En un punto era como más fácil, estaba como más estructurado. Ahora es como realmente, como que ahora hay que buscar la diferencia entre el bien y el mal. La mujer estaba consignada a la casa, era ama de casa y no esperaba otra cosa. Esposa y madre. Cosía, cocinaba y se dedicaba a la crianza de sus hijos. Se esperaba la jubilación o el retiro, como se llamaba, ¿no? Para disfrutar. O sea que el disfrute no estaba como objetivo. Los periodos estaban muy marcados, muy estructurados, desde afuera, cuando se usaba el pantalón corto, cuando el largo, cuando se salía, cuando no. Había mucha disciplina. Las instituciones estaban muy fuertes, la familia, la escuela, la iglesia. Ejercía un control sobre la vida de las personas. La familia era un valor. Se vivía todos juntos. Los hijos estaban criados por la madre, la presencia de la abuela. Y el padre estaba, si era el proveedor, pero emocionalmente era ausente. Tenía muy poco contacto con sus hijos, porque trabajaba todo el día. Y el esquema era que los hijos repitieran la historia de sus padres, repitieran lo que sus padres querían. O sea que la educación estaba basada en prejuicios, en tabúes, en prohibiciones rígidas y estructuradas, con dogmas morales y religiosos. O sea que vivir acá era como las emociones no tenían mucho lugar, más bien se las tendía a reprimir. Se entrenaba para agradar a la gente y no para asumir riesgos. O sea que fíjense que estamos en un extremo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estaban marcadas había una diferencia muy grande entre lo que era un hombre y una mujer, ¿no? Las diferencias estaban bien marcadas por los géneros. Se aceptaba todo y no se cuestionaba nada. Y el sentido estaba dado desde afuera. Cuando uno nacía en este momento, la gente que nació en este momento, nacía y estaba todo armado y resuelto. Lo que era importante estaba definido desde afuera. Solamente había que sentir el momento y hacerlo. Estábamos como la evolución no pasaba por lo que yo descubría adentro mío. Pasaba por lo que me decían que tenía que hacer. Hoy hemos evolucionado en autenticidad y en originalidad sobre todo. Pero esta búsqueda, si bien es mucho más satisfactoria, también es mucho más sacrificada, mucho más difícil, porque nos obliga mucho más a conocernos, mucho más a estar más conectados con nosotros. Esta época fue una época de mucha estructura, de mucha rigidez, ¿sí? Pero ya pasó, por suerte. Hoy vamos, ¿ustedes qué son? ¿Son tradicionalistas? Si ustedes lo son o me quieren contar qué piensan de esta época, me pueden dejar su mensaje en FM 95.3 El Espejo, en Facebook, si no en FM Imaginaria por la aplicación del celu, si no por teléfono a la vieja usanza al 443-8517. Cuéntenme, denme su opinión.
¿A qué generación pertenecen? ¿Están de acuerdo con este derrotero, con esta descripción de los años tradicionalistas que hice? Vamos a otra, los invito a ir a otra. Otra generación, los nacidos entre el 40 y el 60-65, que hoy tendrían entre 56 y 76. Esto se los llama baby boomer. ¿Saben por qué? Porque nosotros veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la posguerra hubo como un resurgimiento, como un boom de nacimientos, tanto en Europa como en algunos otros países. Entonces esta generación se las denominó así, baby boomer. También se las denominó generación sándwich. El contexto general, ¿no?, es que asesinaron a Kennedy, es la época en que el hombre llega a la luna, empezó a correr fronteras. Es la época de los Beatles, de Luther King, es la época de la guerra de Vietnam. Y en Argentina es una época optimista, en donde había arcas del tesoro, estaban llenas, había estatización de las empresas, un buen desarrollo industrial y cambios en el proletariado. Y hay algo que es muy importante que ocurrió. ¿Saben qué? Piensen, en el 40, se inaugura el voto femenino. Hasta ese momento la mujer estaba totalmente relegada dentro de la casa. Empieza en esta época a tener derecho. O sea que todos los que están dentro de esta generación, las mujeres sobre todo, empezaron a tener un poco más de voto, ¿no? Los valores que se imperaban en esta generación son la oposición a los valores tradicionales. Acuérdense que los baby boomers y los de esta generación fueron criados por los tradicionalistas, muy estructurados y muy rígidos. Entonces, como todos extremos se tocan, son personas que se oponen a los valores tradicionales. Aparecen los hippies, justamente por eso, donde la paz, el buen vivir, es sobre todo lo que más los identifica. La libertad sexual, empieza a haber la libertad sexual, porque antes la sexualidad estaba ligada, y más el placer sexual, estaba solamente ligado a los hombres. Ahora, ¿saben qué? Aparecen los anticonceptivos. En esta época el estatus estaba ligado a lo económico, y el éxito también. Se medía por la cantidad de ingresos materiales, y el estatus por el consumo de bienes. En la época de las marcas, de los Rolex, ¿no? La educación era la medida del progreso. Se creía mucho en la educación en esta época. Tener una profesión era un valor, y el aprendizaje y la capacitación también. Pero el centro de todo era la productividad. Ser productivo era lo mejor. El ocio estaba muy mal visto. A mayor libertad, había mayor informalidad en las relaciones, se empieza a flexibilizar un poco. De todas maneras, el empleado era para toda la vida. Y el balance entre la vida y el trabajo no existía. El trabajo era el eje y lo más importante. Era lo que definía. Había más compromiso con el trabajo y con la organización que con la propia vida, ¿no? Soy lo que soy en el trabajo. Son una generación muy optimista, donde todo se puede, tiene mucha energía, pero son muy competitivos. Muy competitivos. La mujer, como tiene más adelanto tecnológico, porque empieza a circular el lavarropa, la licuadora, tiene un poco más de tiempo y decididamente se incorpora como profesional en el mundo. Sí, ya la carrera y los hijos son dos salidas ya de realización para la mujer.
empieza a tener derecho al placer sexual y en la jubilación quiere seguir trabajando. De todas formas, la mujer todavía lucha en esta época contra la culpa por los mandatos. De acá empezamos a sentir de dónde viene esa culpa que todavía sentimos por los mandatos, por dejar y abandonar a nuestros hijos, por salir a trabajar. Esta era una época en donde en la infancia los padres eran muy castradores, rectos, con muchos tabúes y represión. Y en la madurez de esta gente están como desubicados porque se evolucionó tanto, cambió todo tan rápido que les exige mucha transformación. Tratan de integrarse con esfuerzo, usan la tecnología la gente y muchas veces muy bien, pero en apariencias, porque todavía la sienten como cosas muy modernas. Se rompe el manto protector de las instituciones. El hombre ya no cree tanto en las instituciones. El hombre ideal es el ejecutivo, pero no el que cree fehacientemente en las instituciones. Se empieza a tener un poquitito la idea de poder elegir. Y de estas dos generaciones, ¿convivís con gente tradicionalista y con gente baby boom? ¿Te identificaste con algo? Contame, FM 95.3, El Espejo. Mientras escuchamos unos anuncios, contame qué sentís. Ya volvemos. Bueno, con esta introducción tan energética para mí, nos metemos dentro de la generación X. Antes quería mandarle algunos saluditos a Vero, a Vivi, a Romina, a Marcelo, que nos dejó un mensajito, dice: qué rápido que pasa todo y nos hacemos drama por cada pavada. Sí, tenés razón, Marce, pasa todo tan rápido, ¿no? Piensen que millones y millones de personas vivieron en cada uno de estos 25 años y en 25 años cambia toda una forma de pensar el mundo. Esto es lo difícil de conceptualizar y lo mágico, ¿no? 25 años y cambia el concepto de amor, cambia el concepto de relaciones, cambia el concepto de instituciones, ¿no? Un beso para Susi. Ojalá que Mavi haya podido bajar la aplicación porque me había mandado un mensajito de cómo se bajaba. Y un beso grande para Juanpi, ¿sí? Que todos mandaron saluditos. Bueno, y nos metemos en la generación X, ¿no? La que va desde 1960 a 1980 más o menos. ¿Por qué se llama X esta generación? Porque es una incógnita a develar, en realidad. Porque es una de las generaciones más flexibles que hay entre las que voy contando. Piensen, son los hijos de los últimos conservacionistas, los últimos estructurados y alienados al sistema. Crecieron junto con la tecnología y la adoptaron, pero prefieren la vida al aire libre. O sea, no son como las generaciones actuales que ya nacieron con la tecnología aplicada. Los X nacieron con la tecnología, entonces es como crecieron con la tecnología, entonces es como que la fueron incorporando. Son la generación más flexible, la que más se adaptó. En la infancia fueron analógicos y en la madurez digital. En el contexto general de esta generación tenemos la caída del muro de Berlín, la Unión Europea y el Mercosur. Aparece el SIDA, que no es cuestión menor. Todo esto genera temores, preocupaciones y conceptualizaciones diferentes de la vida. Se genera un consumo de drogas, aparece más fuertemente el consumo de drogas. ¿Y saben qué? Se declara el divorcio. Antes no se podía divorciar la gente. A partir de acá, por eso es una generación bisagra, aparece el divorcio. Yo recuerdo, ¿no?, el día que se promulgó la ley, yo tenía 18, 19 años, estaba en
en el recreo del colegio, y yo fui al colegio de monjas en Mazarelo, y se hablaban, las chicas daban su opinión sobre el divorcio, y muchas estaban en contra. Y yo no me animé a decir que yo estaba a favor. O sea, había una suerte de represión ya, ¿no? Por temor. En Argentina había un gobierno militar, había represión y había estado de sitio. Estaban los desaparecidos, ¿se acuerdan? Había un temor y el silencio era como una virtud. Pero esta generación vivió la televisión blanco y negro y vivió el pase a la de color. Vivió el control remoto, porque antes no existía el control remoto. Cuando yo era chiquita había que levantarse y cambiar con una perillita redondita y el sintonizador fino también, ¿no? Aparecieron los videojuegos y las salas de videojuegos, el Pac-Man, el Tetris, el Atari. Era una época interactiva. La calculadora científica era como el celular ahora, ¿sí? Los Walkman, las primeras hamburgueserías, Pampernick, la Commodore, la primera computadora, la Commodore 64. Y la música que siempre nos define, Madonna, Bee Gees, Queen, sensacional. Mucha más música. Les confieso que cuando yo buscaba música de la generación del baby boom, encontré poca, ¿no? Y en cambio, la producción de música en los 70 y los 80 fue mayor. Fue la época de series, de bonanza, en el túnel del tiempo, de una serie en particular que se llamó Viaje a las Estrellas. ¿La recuerdan? La nave me parece que era la Enterprise. Esa serie sí que fue, y la nombro porque fue de alguna manera una pionera, una adelantada, que mostraba más o menos el futuro. Porque la nave tenía que conquistar el futuro y no temer. Tenía que superar el miedo. Nosotros veníamos de generaciones donde el miedo fue un elemento de control y la represión. Y en esta serie lo que se quería era superar el miedo. Igual tenía una concepción romántica de lo que era la realidad, pero era una adelantada la serie. Una adelantada a lo que hoy sería la diversidad. Ustedes piensen que en una nave había un hombre con acento ruso, el señor Spock, que tenía las orejas para arriba, que era de otro planeta, y una mujer de color, una mujer negra al mando. Si había diversidad y había dominio de la mujer o evolución de la mujer, ahí estaba en esa serie. Empieza a viajar, empieza a darse cuenta que achicar los espacios. Las cosas ya no están tan claras, ya no es tan claro en nuestra generación, la generación X, la diferencia entre el bien y el mal. Se empieza a cuestionar las cosas. Es una época entonces de incertidumbre, se empieza a instalar ya la incertidumbre. Incertidumbre laboral, económica y social. Antes no había incertidumbre, había más certezas. La gente de esta generación están como desilusionados con los valores de sus padres, porque vieron incoherencias. Por un lado, hacían lo que debían, pero no eran felices. Se pierde la fe en las instituciones. Ya venían un poco con crisis. Bueno, acá se agudizan las crisis. La familia ni hablar, la escuela, la iglesia y el matrimonio. Nada es garantía de progreso, nada es garantía de nada. Es una generación muy escéptica, es una generación que rompe con ideales, pero a la vez tiene, como decíamos, una concepción romántica, me parece. Rompe con ideales, rompe con valores, pero ¿saben qué? Lo más grave es que no vienen otros valores a sustituir. Hay como un vacío
de valores, es la época de la posmodernidad, donde vale mucho más el envase que el contenido. La familia que entra en crisis, ¿no? Hay muchos divorcios y los hogares monoparentales se multiplican. Hay hogares monoparentales, quiere decir de un solo padre, y los que están constituidos por los dos padres se las pasan trabajando. Entonces los chicos son criados por una señora y más que nada en soledad, no en sobreprotección. Entonces arreglátelas. ¿Estás aburrido? Arreglátelas. Entonces los chicos sacaban más creatividad. Se las arreglaban, sacaban recursos. Había mayor independencia. Estos chicos hoy tienen mayor independencia. Tienen como un currículum oculto para vivir en la Argentina, ¿no? Justamente no fueron sobreprotegidos. Fue la última generación, creo yo, que jugó en las calles, que era las 10 de la noche y estaban jugando a la escondida afuera hasta que mamá no nos pegaba el grito, no entrábamos, que andábamos en bicicleta en las calles, que íbamos solos al almacén y hasta nos podían fiar y todo el almacenero porque nos conocían. Pero venimos de unos padres que no sabían manejar sus sentimientos, porque justamente tenían que aprender y aprendieron con nosotros. Acá empezaron a emparentarse la generación de los hijos y los padres. Es una generación donde los padres se divorciaban y muchas veces salían a bailar con sus hijos. Tenían más diálogos, donde a veces los padres rompieron con esa estructura piramidal y se volvieron amigos de sus hijos. Y trabajaban todo el día, una época de culpa, ¿no? Era una época, desde lo psicológico, era una época donde la culpa la tenían todos los padres de lo que había pasado. Ahora no, ahora se sabe que en realidad los padres, y más con esta evolución que vamos haciendo, los padres son tan víctimas como nosotros de la crianza y de lo que imperaba en ese momento. Esta es una generación que se capacitó, que sacó la fuerza, que salió a la conquista y que se liberó. Es la generación que más salió a la conquista, que más se liberó, que si bien no nació con el teléfono, la incorporó y de alguna manera lo utiliza y lo hizo propio. Es como que se liberó de todo el tradicionalismo y aunque vivió épocas de dictadura, logró revertir y construir la democracia. O por lo menos la base hasta la otra generación, que entramos en la generación que se llama Y, que es los nacidos de 1980 hasta el 2000, más o menos. Y es la época de los Simpsons, ¿no? Una época en donde el contexto ya nacieron a la globalización, nacieron en la guerra del Golfo, Internet, ¿no? Ya estaba totalmente arraigada en esta época, ¿no? Ya en el 80, en el 90 se usaba Internet. Es la época de los atentados. Argentina siempre en democracia. Ya estaba instalada la democracia. En el 85 ya inauguró la democracia. O sea, se podía elegir, estaba aprendiendo a elegir. Había más libertad. La cultura era interactiva y se cuestionaba muchísimo más. El valor, bueno, los valores, se respeta la diversidad y la autenticidad por sobre todo, ¿no? En esta generación. La justicia, la solidaridad,
la libertad sobre todo intelectual, ¿no? De pensar, la velocidad, la inmediatez, el todo ya y la urgencia es lo que caracteriza a esta generación, que es la generación de nuestros hijos. Los grupos virtuales, esta gente cambió lo que es el concepto del amigo. Los chicos juegan encerrados dentro de una habitación y no se conocen. Son más veloces mentalmente. Hacen lo que se llama el multitasking, que es hacer varias cosas a la vez. También se estresan mucho más. Las enfermedades les llegan mucho más rápido. Hay nenes de 5 años de esta generación que ya se les cae el pelo. El Dios, ¿cuál es el Dios? Es el celu, los mensajes de texto, el MP3, la tecnología portátil, la música electrónica impera, las pastillas de éxtasis, las drogas de diseño que le llaman, ¿no? Cómo fue evolucionando. Pero de alguna manera ya se empieza a ver que se necesita ver una vuelta hacia lo natural, la comida orgánica, el yoga, el reiki, como una necesidad, ¿no? Y la conexión con el propio cuerpo. Es muy importante, ya el cuerpo, aparece el cuerpo como el cuidado. Vamos apareciendo la persona y lo que siente, de estar sometido en el 1900 a la cultura y a lo social, aparece el valor de la autenticidad y de lo que cada uno necesita. La imagen es muy importante, hay mucha obsesión por lo estético, ¿no? La verdad que hay mucha obsesión por lo estético en esta época. Son como casi diría que son una imagen visual. Son cuestionadores, desafiantes, realistas. Lo distinto es lo que vale, no copiarse. La información no es tan importante como las ideas, porque la información la tienen en cualquier lado. Hacen un clic y Google, el dios Google, les proporciona lo que necesitan al instante. Son ciudadanos del mundo. El mundo es de ellos. Son muy amigueros y reivindican la familia de amigos en lugar de la familia como institución viene rota. Ellos tienen como familia los amigos. Le dan menos importancia al dinero. La verdad que sí, el dinero es como un incentivo, pero no es tan importante. La tecnología es algo natural. Viven offline o online. Para ellos es un estilo de vida. Pueden trabajar de día o de noche. Alternan trabajar con viajar. Deciden sus propias vacaciones. Y los chicos de 20 y 23 años, cuando los van a contratar en una entrevista laboral, les dicen, pero mira que yo tengo contratado un viaje dentro de 3 meses. Así que es como prioridad. Y saben que, gente, se los respeta. Se hacen respetar en ese sentido. Viven en la burbuja de la comodidad, también es cierto esto. Quieren calidad de vida, vivir como quiero. Les interesa el bienestar y el confort, más que el trabajo. Los trabajos sirven, sí y solo sí, me hacen crecer y tengo placer. Si no, no tienen sentido. Cosa que me parece genial, ¿no? La diversión en el trabajo es fundamental. Tienen que disfrutar lo que hacen. Viven a corto plazo, ¿sí? O sea que no hay mucho compromiso, ni en las parejas, ni en las organizaciones. Viven a corto plazo. Saborean todo y, si bien trabajan en equipo, son goleadores, no son defensores de la ideología. Para ellos todo está permitido, ¿no? Todo puede ser distinto. Pueden ser gays y después ser
homosexuales y heterosexuales, y después ser pansexuales, que les puede gustar hoy un día la mujer, se enamoran de la personalidad y no del género. El género ha dejado de ser un criterio, el criterio es la persona. ¿Cuál es el problema de esta generación? Es la motivación, se desmotivan con facilidad, y la exigencia por ser distintos. Porque para elegir entre tantas opciones paraliza. Y hay muchos jóvenes que sienten un vacío existencial. Porque hay mucha exigencia en la inmediatez, la desmotivación y la búsqueda de sentido, ¿no? Hacen que los chicos de esta edad, la gente de esta generación, se sientan muy presionados. Porque para buscar el sentido tienen que conocerse, tienen que conocer qué es importante para ellos. Y están como muy exigidos entre la diversión, entre la búsqueda de lo laboral, entre la búsqueda de sus emociones. La mujer millennials, que es como se llaman, ¿no? Se llaman generación Y o millennials. La mujer millennials es una mujer que no duda de su profesión. Es más, diría que en esta época es primero su profesión y después la maternidad. Y hasta está un poco relegada, está como postergada la maternidad, porque prolongan la soltería. No les asusta el cambio, no temen cambiar de trabajo ni pedir aumento. Viven solas, que esto también es algo totalmente nuevo para las generaciones. Conducen y manejan un auto de muy jovencita y no conciben la vida sin tecnología. O sea que es una generación realmente de muchos cambios. Y finalmente tenemos la generación Z, que son los que nacieron del 2000 en adelante. Son los que tienen 16 años, son los pequeños, son los youtubers, son los autodidactas, son los que nos están enseñando a nosotros. Nos enseñan los chicos a manejar el celular. El otro día se me decía un nenito de 5 años, yo no sé por qué le tengo que enseñar yo a mi mamá cómo bajar una aplicación si ella tiene el celular desde antes que yo. Ellos vienen con el chip. Ellos tienen un concepto de realidad virtual y el riesgo es de perder contacto con la realidad y contacto con las emociones. Ya veremos cómo los orientamos, ya veremos cómo los ayudamos a conectarse emocionalmente. Gente, en el recorrido por todas estas generaciones, yo he tomado algunos conceptos para cambiar, que se han transformado de una manera abismal. El sentido es uno de los que más cambió. De estar dado desde afuera, de ser un cumplimiento, el sentido era cumplir con normas, a buscarlo individualmente, a tenerlo que buscar cada uno de nosotros para aquello que es importante para nosotros. El tiempo también cambió. El tiempo de ser un proceso y había que esperar al tiempo instantáneo, ya, urgente. Esto habría que pensarlo. Las emociones también cambiaron, de ser reprimidas o negadas, a salir a borbotones, a tratar de que fluyan sin ningún orden, al día de hoy, a tratar de gestionarlas con inteligencia emocional, conocerlas para manejarlas. El trabajo de ser un eje y ser lo prioritario, a estar a nuestro servicio y ayudarnos a crecer, simplemente. Las parejas de ser familia y por siempre a ser circunstancial. Las edades, la vejez también cambió. De empezar a los 50 o a los 60, hoy a los 74 una persona es joven. ¿Sí? La duración también cambió. De lo eterno a tener fecha sustituible. No, las cosas cambian tanto que de hoy de una radio en una FM desde Ramos Mejía
nos escuchan desde Chile y nos mandan un mensaje. Desde Chile se te escucha re bien, se escucha bárbaro el programa y muy buenas descripciones. Un beso y felicitaciones. Gracias, Lucy, porque realmente es un honor para nosotros que llegue un poquito de nuestro saber, un poquito de esto que vamos pensando. Gente, si hay algo que sirve el pasado, es para aprender. Úsenlo de trampolín y no de sillón. Aprendan de nuestros padres. Aprender de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros primos, nuestros hermanos, de cualquiera que esté a nuestro lado, que haya vivido antes. Tratemos de darle vida a su vida, de darle a las historias de su vida una mirada de aprendizaje, una mirada nutritiva, para que estas vidas, cualquiera que haya sido lo que haya vivido las personas que estuvieron con nosotras, sea corta o sea larga, estén vivos o no, estemos de acuerdo a cómo lo vivieron o no, nos sumen, nos ayudan a vivir mejor, nos sumen a la nuestra, aunque sea para no repetirlo, porque yo estoy absolutamente segura que la intención de todos los que nos precedieron fue buena, fue brindarse, fue ayudarnos. Esta es la mejor manera de quedarse con lo mejor y ayudarlos a trascender. Gente, conocer a nuestros antepasados, conocer nuestra historia, historizar nuestra vida, nos ayuda a comprender y a comprendernos, a comprender porque todas las generaciones vivimos juntas. No nos juzguemos, no nos enojemos, comprendamos y aprendamos. Desde acá les mando un beso muy grande y los espero el martes próximo en el espejo para mirarnos un ratito. Buenas noches.